Hola, buenas. Me llamo Sergio Vázquez y vamos a hablar un poquito sobre, como sabéis, este instrumento que nos gusta tanto, que se llama shakuhachi. Este vídeo, ¿vale? Va a ser un vídeo un poco tutorial básico sobre qué es esta flauta, sobre cómo se toca, qué sonido tiene, o sea, de una manera muy básica, ¿vale? Ya tenéis algunos que, bueno, que me seguís y que habéis visto cosas mías, habéis visto desde que he apartado del tema de construcción o cosas un poquito más profundas del instrumento. Pero bueno, aquí en YouTube, como hay muy poquito todavía, pues he pensado simplemente pues hacer para mucha gente que, bueno, ¿y este que está construyendo? ¿Esta persona qué hace? Pues mira, construimos este instrumento y no solo con la construcción, que tengo ya experiencia, pero antes de la construcción hay que aprender a tocarlo. Entonces, o tener un buen sonido con él, ¿vale? Para poder después perfeccionar lo que es la construcción y demás. Como digo, llevo ya varios años que conozco la flauta, y os voy a proceder a comentar un poquito, pues, varias pincelas. Bueno, pues comenzamos con qué es este instrumento. Este instrumento eh, es una flauta. Originariamente era una herramienta de meditación, o sea que no es un instrumento musical como lo podemos considerar hoy, sino que era un instrumento de meditación, una herramienta de meditación cuyo sonido o cuya meditación por medio del sonido del instrumento e inducían a los monjes que meditaban a llegar a la iluminación. O el sonido era el medio para plegar por las almas de los vivos y un poco pues orar por ellos, ¿no? Una manera de oración. Estos monjes se llamaban monjes Komuso, lo habréis visto por algunas películas o ilustraciones antiguas japonesas. Eran unas personas que iban ataviados con un ropaje, los cuales atributos, si no recuerdo mal, era un manto, una cajita. Esa cajita les permitía contener los documentos que les posibilitaban ir de frontera en frontera o de sitio, de región en región en Japón sin tener que los dejaran. O sea que en un tiempo, no sé si conocéis la historia de Japón, pero bueno, básicamente en un tiempo donde había como reinos feudales, no se podía pasar de frontera, entonces era muy complicado y ellos sí tenían, en esa cajita llevaban los documentos para poder pasar de un sitio a otro. Y lo tercero y lo más importante que llevaban estos monjes eran una gran cesta con la que cubrían su cabeza. Ellos tocaban el shakuhachi y ahí pues eso era una meditación llamada suizen, que es como, sí, se puede traducir como meditación soplada, y van pues eso, pues orando, haciendo oración por las almas de los vivos, de los muertos. Y ahí pasa el instrumento de un ámbito, digamos, monacal o religioso, conforme pasan los siglos, a un ámbito de corte. O sea, se convierte en un instrumento de corte donde se toca o se interpreta delante del emperador, de los señores o de la élite, ¿no? Que fuera. Estamos hablando de shakuhachi, entró también el koto, que es el arpa japonesa, que se toca el arpa así horizontal, y el shamisen, que es la guitarra que se toca con la púa, también tan tradicional y el sonido tan característico de Japón, ¿no? Y junto con esos tres instrumentos forman parte, digamos que las tres patas de la música japonesa durante muchos siglos, hasta que ya, bueno, y por cierto, el que tocaba shakuhachi, no sé bien en los otros instrumentos cómo iba, pero sí sé bien que quien tocaba shakuhachi o solo podían aprenderse entre linajes o entre maestros y discípulos, pero casi restringió un linaje muy hermético, donde hasta el siglo XIX no empieza el instrumento a salir un poco de esas atmósferas, ¿no? Por así decirlo. Y es en el siglo XIX donde el instrumento ya adquiere un poquito más de expansión, donde ya se puede adquirir, cualquier persona que no pertenezca a eso desde fuera podía enamorarse de su sonido, podía escucharlo y podía interpretar y buscar el tema de el aprendizaje del instrumento, buscándose un maestro, que el maestro lo aceptara y ya entonces digamos que se salía del ámbito ese tan cerrado, tan hermético que lo tenía, ¿vale? Y ya está, y hasta finales del siglo XIX, años 70, creo yo, que empieza a salir de Japón,
hasta el día de hoy. Hoy día ya, bueno, y con internet tenéis información por todos sitios, pero con la era en que vivimos y con internet y con tanto que tenemos, este instrumento es súper desconocido aún. Entonces, eso es lo que yo pretendo. Os he contado toda esta historia de manera muy rápida, pero lo que pretendo con este vídeo a nivel básico es entender un poco de dónde viene, qué tenemos en las manos y a dónde va. Bueno, a dónde va es complicado, pero bueno, en definitiva, ya sabemos de dónde viene el instrumento. Entonces, ¿qué tenemos en las manos? No tenemos algo en las manos de madera de Sevilla, no. Tenemos en las manos algo primero que está construido con bambú. ¿Por qué? Porque el bambú es también uno de los materiales o materia prima muy arraigada en Japón y que es básica de su cultura. Porque es muy originario de allí. Hay muchas especies, pero de la cual se elegía el bambú madake japonés. El madake es el Philostachys bambusoides, sí, Philostachys bambusoides, es la variedad de madake, que se conoce popularmente como madake. Este bambú se recolectaba, se cortaba de raíz, se recolectaba, la raíz se tenía secando durante muchos años. Para empezar a construir un shakuhachi es después del corte o de la tala, de la recolección, son 5 o 6 años lo mínimo para empezar a construirlo y que el instrumento esté medianamente seco. En Japón los instrumentos estos se cortan y se llevan secando años y años y años y décadas y décadas. O sea, ya entenderemos un poco, muchos de vosotros preguntaréis, oye, es que he visto shakuhachi en internet, me quiero comprar uno y es que cómo es posible que he visto unos que valen 125 euros, 200 euros, 300 euros, pero es que ha visto otro que es igual, que es un bambú agujereado, ¿vale? Con sus hoyos, y igual, con las mismas características, y he visto que el precio asciende a 3.000 euros, 4.000 euros. Oh my god, ¿cómo puede ser? Pues simplemente puede ser porque, por lo que os estoy diciendo, porque por muchas prestaciones que tiene el instrumento y que ya descubriremos, y por muchas características que tiene que tener muy precisas, una de ellas importante para que el instrumento sea de alta gama, o sea, de muy buena calidad, es el tiempo que está secándose del instrumento. O sea, un instrumento. Esto es para que lo entendáis como el vino, ¿vale? El vino no cuesta tanto la elaboración, recolección de la uva, pisarla. No, lo que cuesta es que el vino esté X años en una barrica y esté ahí madurándose. Pues esto es igual, está secándose. En el instrumento, fruto de ese secado de años, se va consolidando, digamos, la estructura del bambú, se va homogeneizando. ¿Por qué? Porque sobre ese bambú ya cortado empiezan a pasar cada vez más ciclos estacionales. ¿Qué quiere decir eso? Que vienen ciclos invernales, en un año viene invierno, verano. El bambú es sometido en cada año a dilatación por la humedad y contracción cuando no hay humedad en verano. Dilatación, contracción, así durante muchos años hace que todos esos movimientos y esa estabilidad dé al bambú unas prestaciones óptimas, sonoras, de cuerpo, en fin, a nivel de sonido se nota, y después a nivel material. Es muy difícil que un bambú antiguo, yo lo compro, es un instrumento que esté ya hecho durante mucho tiempo y se me raje, puede pasar, pero todos esos ciclos estacionales que ha vivido el instrumento hacen que esa fortaleza la tenga. Bueno, pues esto es simplemente una explicación de por qué cuesta tanto el rango de precio es tan amplio y por qué parece mentira, puesto que estamos hablando de un instrumento básico, ¿no? Pues ahí se empiezan a recolectar los instrumentos y, como vemos, una flauta pentatónica, ¿vale? 5 agujeros, 4 en el frontal y 1 en el dorso, ¿vale? Se corta el bambú y se corta de raíz y se corta a una medida establecida, ¿vale? En este caso son 55 centímetros. El bambú tiene que ser perfecto. En cuanto a nudos aquí, en la raíz, en cuanto a nudos aquí, los dos primeros hoyos van entre estos dos nudos, los otros dos van entre estos dos nudos, y al 1, 2, 3 o entre el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí, 7 nudos normalmente, exacto, eso estaba contando. Y muchas veces que aquí a lo mejor vemos solo dos nudos, entre este y este
tiene que tener también una, aunque sea un poquito más, pero tiene que tener, esto puede oscilar, puede ser más largo, más estrecho, pero lo importante es que a los 55 centímetros del corte, arriba, tiene que tener un nudo que coincida en esa dimensión y ahí es donde cortamos, se corta para hacer la embocadura. ¿De acuerdo? Pues así se hacían, así se recolectaban y así se agujereaban. Se hacía la embocadura y los 5 agujeros. Y la embocadura, importantísimo. La embocadura es una embocadura abierta, como digo, de todas las flautas. Cuando salta shakuhachi, cuando pasa desde China a Japón en aquella época, evidentemente esto tiene reminiscencias del el xiao o el don xiao chino, que es igual, es un bambú con un bisel arriba y cuyo sonido se produce porque al soplar se bifurca una columna de aire que viene por aquí y se divide en dos. Parte de la columna de aire tira para arriba y parte entra por dentro. Esa bifurcación produce un sonido y ese sonido con la digitación adecuada pues forma música. Vale, eso es lo básico. Pues ese corte se queda ahí y ese bisel tan preciso con esta hendidura, el bisel más la hendidura, más lo de aquí, o sea, hace que para tocarla necesites una técnica, no voy a decir depurada, pero cierta técnica. O sea, esto nadie compra este instrumento y dice, voy a tocar shakuhachi, pum, se lo mete en la boca y sopla, como otras muchas flautas. No, esto pertenece a la familia de las flautas de embocadura abierta, como digo yo. No sé si se dice así, pero yo lo nombro así y me resulta muy fácil entenderlo. Que es que aquí no hay una embocadura que tú te la metas en la boca, de tal manera que canalice todo el viento por esa hendidura, por ese agujerito, y, y haga que el sonido vaya a un punto preciso y suene, sino que aquí es la técnica bucal de los labios, la embocadura de cómo pones la boca para que se produzca el sonido. Es decir, si yo cojo el instrumento, voy a acercar y soplo de cualquier manera, es muy complicado y esto lo estoy haciendo hacia adrede. Entonces, para que veáis un poco, lo que suele pasar es eso, la persona que empieza o se lo compra o quiere el instrumento, empieza, se lleva un tiempo soplando y es bastante complicado. ¿Qué es lo interesante? Que toda esa dificultad, cuando se produce tu primer sonido, es como si se abriera el cielo y digas, oh, ¿esto qué es, no? Y ese primer sonido se puede producir porque la flauta, como decimos, al ser embocadura abierta, solo precisa una postura de labio donde el viento vaya preciso a un punto de ese bisel, que se llama utaguchi, por cierto, pero es muy importante el ángulo también. El ángulo normalmente está a 45 grados de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está aquí, pues 45 grados. Bajamos el instrumento ahí y ahí se produce el sonido. ¿Cuál es la riqueza que tiene el instrumento? La riqueza cromática en el sentido de cantidad de sonidos, formas y color de sonidos diferentes que podemos producir esa embocadura abierta. Esto nos hace que 45 grados suena, pero después si yo inclino, subo la cabeza o bajo o muevo la cabeza de un lado, arriba, abajo, en alguna dirección, puedo encontrar miles de microtonos. Yo puedo oscilar el sonido donde me dé la gana. Hay otras flautas, como por ejemplo, bueno, de embocadura más pequeña, que son las flautas traveseras, que lo puedes hacer, pero el agujero es más pequeño y tienes más limitación. Puedes oscilar el sonido, pero no es esto, fijaros. Os voy, no tapo ningún agujero. Todo movimiento de la cabeza, si tienes control, y eso ya, no digamos cuando empezamos a completarlo con la digitación. Entonces la riqueza es brutal. Y esto es de las cosas que a mí personalmente me llamaron o me llamaron me cautivaron de este instrumento, ¿no? Tanta riqueza que se podían producir muchos sonidos, ¿no? Y aparte de la manera que tiene de tocarla. Bueno, pues esta embocadura abierta me produce eso
Y otra de las cosas que me lo produce es, bueno, el tema de los agujeros. Los agujeros se digita, se digita, está mal dicho. La digitación, perdón, es como son solo 5 agujeros, los dedos corazón, ¿de acuerdo? Estos van siempre apoyados en la flauta. Y nosotros digitamos, bueno, los meñiques vuelan. Yo tengo la costumbre de tocar con los meñiques así como muy para adelante. Pero bueno, esto vaya de gente que los esconden por aquí, que simplemente aguantan la flauta con él, ¿vale? El meñique un poco tiene que volar, está libre, ¿de acuerdo? Estos aguantan la flauta y digitamos solo con este, o sea, anular, índice y pulgar de atrás, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de acuerdo? Se digita solo con esto. Y ahora paso a explicaros un poco shakuhachi. Os lo iba a explicar al principio por qué en este punto. Porque esa digitación es relativamente fácil por las dimensiones de la flauta. La flauta se llama shakuhachi no por ninguna historia profunda, filosófica, ni no tiene más recorrido el nombre, sino que es su medida. Shakuhachi corresponde a, esa palabra significa o corresponde a su medida estándar. El estándar del instrumento son 55 centímetros. 55 centímetros es lo mismo que un antiguo shaku, que el shaku era una antigua medida japonesa que era un pie. Entonces eso es un shaku más hachi significa la octava parte de un shaku. Entonces un shaku más o menos eran 30 centímetros y la octava parte de 30 centímetros, que sería por aquí, entonces es un shaku y 8 partes más. Shakuhachi. Eso da nombre al instrumento en su medida estándar. No significa que otras medidas o otros instrumentos más cortos, más largos, sean shakuhachi. Ya llamamos shakuhachi a todo lo que es este instrumento que viene de Japón con estas características, independientemente de lo largo que sea. Solo que el estándar, normalmente el que vais a escuchar siempre, es el estándar de 55 centímetros que está afinado en re, normalmente. ¿Vale? El tema de la afinación también tiene un capítulo aparte. Evidentemente la afinación es algo contemporáneo, me atrevería a deciros que occidental, ¿no? La afinación de este instrumento viene de antes de la afinación occidental, o sea que no tenían tantos cánones estrictos en la afinación, sino que más o menos respondía a una armonía que se parece a lo que hoy tenemos ya afinado en su justa, ¿no? En su justo punto. Entonces, esta flauta a esta medida es re, la escala es re menor, pentatónica de re menor. Los 5 sonidos principales de las 5 notas es re, fa, sol, la, do, re. ¿De acuerdo? La pentatónica de re menor. Entonces, shakuhachi es 55 centímetros. Está en re, pero si la flauta es un poquito más larga, que aquí tenéis por ejemplo un ejemplo. Esto es común a todas las flautas. A flauta más larga, pues más bajo el tono, ¿vale? Esta, por ejemplo, está en si bemol, es bastante más larga. Y por el contrario, tengo aquí otra flauta que a más cortita, pues sube el tono. Esta, por ejemplo, si esta es re, fijaros que es levemente solo más corta, levemente más cortita. Esta estaría en re sostenido, ¿de acuerdo? También es importante saber que hay dos vertientes del instrumento. Una llamado Gyari, que este es Gyari, ¿vale? Eso forma parte de una familia de instrumentos o una parte de shakuhachi o de lo que es el shakuhachi, de instrumentos que van a ser más caros, digamos, más elevados de precio, porque las prestaciones van a ser superiores. Y después tenemos otra versión que se llama Jinashi. Fundamental diferencia. Gyari significa que tiene G. Si tiene G es una arcilla que se le introduce por dentro y digamos que el artesano o el maker, el constructor, modela el interior del instrumento. Lo modela para adecuarlo a unas condiciones sonoras, de color de sonido, de fuerza del sonido, de volumen, de potencia muy precisas. Y eso también hace que el instrumento sea más elevado de precio, ¿vale? Entonces, ahí tenéis un poco de luz en cuanto a por qué hay instrumentos muy caros y instrumentos que no son tan caros. Esos son
llevan, como os decía al principio, años de secado, el bambú perfecto, condiciones perfectas, una sonoridad, y con todo y con eso el instrumento ha sido más que testado y hay muchos que no cumplen, pero si de 20, 2 cumplen, eso os puedo asegurar que el precio es bastante elevado y es que es por ello. A nivel principiante, oye, yo empiezo a practicar, llevo 2 días practicando y me han regalado uno de esos aguachi. Mira, mi tío, el del pueblo, me ha regalado un instrumento porque tiene mucho dinero y se ha gastado 3.000 euros y me ha dado el instrumento este. Maravilloso. Para empezar a aprender uno de esos, oye, maravilloso, ¿no? Lo siguiente, o sea, y no lo abandones en toda tu vida. Pero ¿qué ocurre? Que esas prestaciones top es complicado que alguien que empieza digamos, valorarlas, las pueda interiorizar o darse cuenta de lo que tiene en las manos, ¿no? Pero indudablemente para empezar, eso es un instrumento que va a ser muy fácil de sonar y como digo, de una gama alta y vendría muy bien, ¿vale? Pero bueno, ese no es el caso de que si estáis buscando o vais a empezar. Tenemos también la otra versión de no estos instrumentos, que no solo por el precio, redunda un poco el precio porque es lo más, es lo que normalmente más la gente quiere conocer y se quiere responder a esa gran pregunta. Pero bueno, suelen ser esos, ¿vale? No significa que la otra rama de shakuhachis, que se llaman G-nashis, teníamos G-ari con G y G-nashi, el bambú sin G, sin la arcilla por dentro. No significa que esos instrumentos tampoco sean caros, o sea, si son buenos, también son. Pero G-nashi, ¿qué es? Es un instrumento que no tiene nada por dentro, o sea que es el bambú puro tal como viene. La diferencia sobre todo de una a otra es muy claro. Este es G-ari y aparte del G, digo la diferencia estética a la vista. Es que vais a ver esto de aquí en medio, que se llama Nagatsuki. Esto es una unión, puesto que esta flauta se divide en dos piezas. Normalmente los Giari, a la vista nada más, vais a ver que es Giari porque tiene esto. Si no lo tiene, puede ser Jinashi en gran probabilidad, ¿de acuerdo? En alta probabilidad, perdón. Entonces, Jinashi no tiene G. Como no tiene G, la sonoridad no busca esa perfección, no busca esa completa eh, mm, poder o esa fuerza, ¿no? Busca eso, esa afinación también tan perfecta, ese timbre tan perfecto en cada... eh, no busca eso. Normalmente la filosofía de los makers, los constructores que hacen Jinashi es otra totalmente distinta. Es un poco buscar el sentido más profundo del instrumento, la idiosincrasia o de dónde viene la versión más austera, más tradicional, digamos, ¿vale? Entonces no significa que no tenga también la afinación, porque ya hoy día, aunque sea Jinashi, se hace con la misma afinación, con la afinación ya occidental. Eh, pero, como os digo, y fruto de la no búsqueda de todo eso que se intenta en el Giari, digamos que se pueden relajar determinados parámetros que hacen que este, por ejemplo, es Giari, que un Giari sea mucho más caro. ¿De acuerdo? Y esas cosas es respetar el bambú tal como es. Entonces hay mucha parte de que el bambú tal como me sale de la tierra, yo lo agujereo, hago la flauta y su sonido es la voz que tiene ese bambú y no tiene otra y no lo voy a mover mucho. Entonces es como buscar la esencia de otra manera, ¿vale? También os digo que esos instrumentos suelen ser un poquito, en mi experiencia os digo, son más económicos, los podéis encontrar más económicos, pero esos instrumentos son también normalmente tienden a ser un poco más difícil de tocar, ¿de acuerdo? Y bueno, ya hablaremos en cuanto a prestaciones, a sonido, a todo esto que os he contado rápidamente, ya lo contaré en algún vídeo si lo puedo hacer, la diferencia entre Giari y Jinashi, e incluso es que aquí ahora mismo tengo Giari, los que tengo son Giari, pero no tengo ningún Jinashi para que veáis un poco la diferencia del sonido. Ya os haré algo para que lo podáis ver. Y bueno, en definitiva, no sé, llevo ya aquí un buen rato hablando y no sé si he hablado o he contado todo lo que quería o incluso me he enrollado más, como por ejemplo esto del Jerry, pero es verdad que al final la gente pregunta eso o bueno, o lo que me ha llamado la atención. Fijaros, cuando yo empecé, yo veía eso también. Yo quiero comprar un instrumento y cómo es posible el precio, entonces es complicado. Y es importante saber todo esto, pero simplemente para saber valorarlo, para poder valorar el porqué de las cosas, ¿no?
Hoy día para empezar, gracias a Dios no era como antes. Hoy día hay hasta muchos instrumentos de resina, los hay de plástico, los hay de que oye, que suenan fantásticamente bien y para empezar me parece que son opciones maravillosas. Dicho esto también os digo que como el bambú no hay nada. Yo ya lo he probado de varios materiales, pero el bambú al final, no sé explicarlo, pero no hay nada que se haya construido aparte que se le parezca, desde mi punto de vista. ¿De acuerdo? Bueno, pues sin más, no sé, por lo menos hemos echado un ratillo, que es lo que quería, y que vierais un poco lo que es el instrumento, y bueno, y si os aventuráis a comprar uno, pues maravilloso. Eh, yo os digo, yo por aquí pongo en la descripción, os pondré mi Instagram, ¿vale? Ahí me podéis escribir, preguntar cualquier cosa, duda que tengáis, si no por aquí por YouTube, pero por Instagram por privado también, sin problema. Y ya veré yo si puedo ayudaros en la medida que pueda. Y también recordaros que yo construyo flautas, construyo ginasi sobre todo, y algún que otro giari que restauro sí lo vendo también, ¿vale? En el momento que queráis adquirir una flauta, o tanto me la compréis a mí, o la encontréis por internet, cualquier asesoramiento, duda o cosa que os pueda ayudar, pues sin problema. Este canal, el motivo que tiene es ese, difundir esta cultura de esta flauta todavía en la era en la que vivimos de la comunicación, de internet y de todo, lo grandísima desconocida que aún es, y con la sonoridad y lo increíble del sonido que tiene. Pues ese choque a mí todavía la mente me emburrulla un poco, y entonces lo que quiero es eso, es difundir la cultura, ¿vale? Por eso este canal se llama Cultura Shakuhachi, y simplemente eso, pues familia, que os haya gustado mucho, y en los comentarios me podéis poner también cualquier duda que tengáis, o sugerencias sobre otros vídeos. Yo mi intención, como digo, es volver a seguir haciendo vídeos que sean de ayuda para vosotros, y de curiosidades, desde cosas más básicas a cosas más un poquito más profundas, tanto de lo que es el instrumento como de construcción. Ya iré subiendo cositas, y nada, tanto por aquí como por Instagram me podéis escribir y estaré encantado en ayudaros. ¿De acuerdo? Pues vamos a tocar un poquito.